comentario que hicimos sobre ese acontecimiento, se nos cancelara un programa de radio, noticias que teníamos allá en Puerto Cortés, y luego se nos dio la oportunidad de reaperturarlo, pero con la condición de que había que pasar por un filtro todo, porque en aquel momento cuestionar a los militares, vea que se necesitaban muchas cosas, porque ellos tenían mucho poder en aquel momento, tanto así que desaparecieron muchos hondureños. El asunto es el siguiente, que varios años después el Ministerio Público inicia una investigación, presenta acusación, no recordamos si con el Código de Procedimientos Penales o con el Código Procesal Penal. Y hay, después de eso, órdenes de captura, se habían dejado sin valor ni efecto porque a algunos se les dictó sobreseimiento, pero según una emisora capitalina, Radio América, se revocaron esa orden de esos sobreseimientos y quedan vigentes las órdenes de captura. El asunto aquí es el siguiente, si fue con el Código de Procedimientos Penales, para quienes nos escuchan y nos ven, el anterior código, significa que si esa orden de captura quedan vigentes, esos señores por lo menos 6 días los tienen en el mamo, seguros. Y con eso basta. Pero si no, pues les van a dar medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Así como hicieron con el señor aquel expresidente que se amparó con un artículo ahí, entonces se entregaron varias cartas de libertad. Imagínense cuántos años después. Y hay un hecho reciente, lo que ocurrió en el 2009, cuando capturan a un presidente, se podría argumentar en aquel momento que fue por un estado de necesidad. No sabemos cuál es el argumento de la defensa de quienes hoy tienen que seguir en las instancias judiciales defendiéndose de esto. En el 2009 se produce otro, contra un presidente. Lo capturan, no sabemos si lo enchacharon, lo ponen en un carro, lo llevan a una pista de aterrizaje, lo ponen en un avión, lo llevan a Comayagua y de Comayagua a Costa Rica y hace poco acaba de regresar el hombre. La diferencia entre aquel hecho y este es que esta junta de comandantes, la junta de comandantes que dijo, sí, cometimos delito, pero fue por un estado de necesidad. Fueron enjuiciados, presentado un requerimiento en enero del 2010, si mal no recordamos. El juez natural, el presidente de la Corte, les dio sobreseimiento definitivo porque dijo, sí, ese hombre era peligroso dejarlo en Honduras. Aquí hubiese convulsionado todo. Luego hubo una apelación y la apelación no pegó. Se confirmó el sobreseimiento definitivo. Y luego se siguió el otro recurso y finalmente eso está en amparo ante la Corte Suprema, la Sala Constitucional. Todavía no se ha dado la sentencia sobre ese amparo, presentado por el Ministerio Público. Y aquí volvemos entonces. Si aquello que fue tan largo ya está provocando ese tipo de reacción, aquí no nos queda más que decirle a los señores de la Junta de Comandantes, fumen y recen. Porque en una de esos alumbrones que le da a veces al Poder Judicial, podría ser que le den vuelta a ese sobreseimiento definitivo y entonces tendrán que comparecer ante la justicia los señores de la Junta de Comandantes. Porque ese cuento del estado de necesidad como que no es muy valedero. El desorden con que hicieron todos los llevó a cometer ese tipo de atrocidades judiciales, violando por enésima vez la Constitución de la República. Aunque en esto de la violación a la Constitución, pues muchos tenemos parte de culpa, como actores, algunos directos y otros indirectos. Los indirectos son los que solamente comentamos y denunciamos y hasta ahí. Los directos son los que promueven ese tipo de cosas. Y no solo militares, también civiles. Desde ese Congreso Nacional, algunos que quieren llegar a ser presidente de Honduras son violadores de la Constitución de Honduras.
Por lo pronto y en virtud de que hubo una cadena, no podemos continuar con todo el material que teníamos preparado para ustedes el día de hoy, pero mañana lo compartimos, si es que nos dejan seguir viviendo en este país, porque amanecer vivo en Honduras es una hazaña. Y aquel señor tendrá que empezar a buscar en el almanaque cómo se va a poner, porque juró cambiarse el nombre si no controla una ciudad planeta. Así que vaya buscando cómo se va a llamar, si Prosilapio, o Perencejo, o Mengano, o Sutano. O será una boconada nada más. Por lo pronto, nuestro punto de vista. En Actualidades 2011, este es nuestro punto de vista. Cuche, expresión de tierra adentro, utilizada para espantar al chancho, cerdo o marrano, o curro también, cuando se hacen las necesidades fisiológicas al aire libre, a falta de letrina. A veces hay que auxiliarse de un palo para mantener al chancho a distancia. Advertencia: esta relación puede afectar honorabilidades legislativas, aunque no es la intención. Dice el periodista de las teleencuestas de opinión que más líderes, incluidos 4 alcaldes, se suman a la campaña de unidad liberal. La cruzada es sui generis, nunca antes vista en la vida política del país, aunque tal casaca solo se la creen algunos liberales que andan en eso y el referido periodista de las teleencuestas. Decíamos la vez anterior que la tal unidad, pregonada en el noticiero del supramencionado comunicador social, estará pegada con saliva, al leve estornudo de un tuberculoso y para abajo. Ni indicios quedarán del trabajito lo que le encargaron hacer y promocionar al sujeto. La unidad liberal es asunto serio, demanda de profundas reflexiones, sumándose a esto la actitud de abandonar conductas oportunistas. Hay un chance para que demuestren a liberales y no liberales que de verdad quieren unir los pedazos que quedaron del otrora poderoso Partido Liberal después de los acontecimientos del 28 de junio del 2009. Tal oportunidad se encuentra en 45 personas que hacen las veces de diputados propietarios en el Congreso Nacional. Ya demostraron que pueden unirse cuando sienten que les lesionan su dignidad. Ejemplo, o verbigracia, como hablan los técnicos del lenguaje, es el que dieron cuando la cipota malcriada del Congreso Nacional, Lena, la hija de Marco Tulio, esposa de Juan Carlos, hombre fuerte de Reprinsa, barrió y trapeó con Gianni Rosenthal al mocionar que la tasa de seguridad debería tener un techo. Al someterse a consideración la moción llanista, los 45 diputados liberales, por primera vez en este periodo legislativo, votaron en plancha, de manera unánime, para que se discutiera, aunque en la votación para aprobarla ganaron los cachos. Los cheles se mantuvieron firmes. Pues de ahí debe salir el ejemplo de unidad liberal. De ahí pueden mandar un mensaje categórico a las bases rojos, blancos, rojos. Deben abandonar esa conducta, a veces hasta servilista, que le hace el juego a los cachurecos. Todos los paquetazos aprobados tienen la venia, el visto bueno del Partido Liberal. Igual ocurrió con la aprobación del Estatuto del Docente. Recuerden que cuando es necesaria la mayoría calificada, los azules no hayan dónde poner a los liberales y cuando no los necesitan los tratan como yagual viejo. Entonces por ahí se tiene que empezar. Deben pararse en 30 los liberales, decir basta ya tanto golpe a los hondureños. Deben de unirse en un solo bloque ante la intención de reformar otra vez la Constitución para convertir la educación universitaria en un mercado persa. Ojalá lo hicieran para que dejemos de creer que algunos diputados rojos
apenas les hacen y corren en dirección al amo del legislativo, porque dicen que de los azules se encargan en presidencial y de los otros ya saben quién. Si no es de esa manera, la tal unidad liberal será la viva paja del periodista de las teleencuestas, porque en ese Congreso Nacional seguirán llamando entonces a los liberales con el cuando los necesiten y aplicándoles el cuche para espantarlos. Con ustedes hablamos, sujetos diputados del Partido Liberal. Es nuestro punto de vista. En Actualidades 2011, este fue nuestro punto de vista.